La Queremos, Secretaría le corresponde informar de que la senadora Carvajal presentó la renuncia a la presidencia y en esta oportunidad, y dado como las circunstancias, la comisión acordó que la senadora Carvajal va a ser presidenta accidental por esta sesión y que se posterga la elección de nuevo presidente para la sesión siguiente. para los efectos, creo que sería interesante primero tener la nómina actualizada de los integrantes de la Comisión de Economía. Había un compromiso Sí. con las jefaturas de bancada que cada partido hiciera llegar los nombres. Entonces eso le vamos a pedir al secretario que nos indique quiénes serían los nuevos integrantes de la Comisión de Economía. Eso formaba parte de la cuenta. Perfecto. Y sobre este punto en particular, lo que ha recibido la Secretaría hasta el momento... ¿Viene otro también? Ah, claro. No está ¿Les parece si suspendemos? Sí, voy a anunciar que recibimos acá el reemplazo del senador Durana, va a ser reemplazado por el senador señor Gustavo Sangüesa, y también tenemos acá el reemplazo del senador Karim Bianchi, quien va a ser reemplazado por el senador señor Rojo Edwards. Ya, y el caso de... No, el senador Kenneth Pugh nos dice que no está listo el cambio del... Entonces, actualmente los demás integrantes son la senadora Carvajal, el senador Saavedra y el senador Sandón. Bien, vamos a suspender un minuto, ¿les parece? Para coordinar cómo vamos a operar, a la espera también de que pudieran eventualmente llegar los senadores Saavedra o, en este caso, o el senador Osandón. Suspendemos 5 minutos.
saludando a los integrantes permanentes que ya están en nuestra comisión, a los que se van a sumar sin duda, y por cierto también a los invitados, cuyo objeto principal tiene que ver con la discusión que seguiremos a propósito del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea y que está catalogada o calificada con urgencia suma por parte del Ejecutivo. En este punto queremos saludar especialmente desde el Ministerio de Hacienda a la coordinadora legislativa Consuelo Fernández y también a Pablo Eterovitz. De la Asociación Chilena de Casinos de Juego está la presidenta, la señora Cecilia Valdés, a quien agradecemos su presencia y le vamos a solicitar que la hagan pasar. Y aprovechamos entonces de saludar a la señora Cecilia Valdés, quien es presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Sociedad Anónima, y también a su gerente general, don Juan Sebastián Araya. Y también desde la Polla Chilena de Beneficencia, sea la presidenta del directorio Macarena Carballo, quien entiendo va a estar por Zoom, ahí está conectada. Bueno, estos los saludos correspondientes y dándole continuidad. Buenos días, Macarena, y dando continuidad ya a la discusión de este importante proyecto de ley. Queremos entonces darle la palabra a Cecilia Valdés, en nombre de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Entiendo que traen una presentación, vamos a ver si está lista para comenzar ya a exponerla. ¿Va a intervenir solo usted, Cecilia, o también Juan Sebastián Araya? Para efecto de tiempo, me pregunto. Presento yo y si hay alguna pregunta específica. Perfecto. Serían ellos los únicos invitados, así que bueno, gustosamente bienvenidos y les damos la palabra. Ahí sí, ya. Aprovecho de saludar aquí a los senadores presentes, muchas gracias. La presentación, entiendo que tenemos unos 10, 15 minutos para presentar. Sí, tenemos los 10 y si hay alguna que decir 5 más. Excelente, perfecto. Bueno, me presento, Cecilia Valdés, soy la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Vamos a empezar con la presentación. No sé aquí quién es el que está con el switch. Ah, eso, mucho mejor. No, aquí la tengo. Ya, vamos a hacer una breve... Ahora vamos a empezar. Saludamos al senador Saavedra también, que se suma. Ya, adelante, Cecilia. Perfecto, voy a hacer una breve introducción de la industria de los casinos, quiénes somos. Nosotros representamos a 16 casinos que están ubicados desde Iquique a Punta Arenas. Aquí les dejo los aportes que hace la industria de los casinos a todo Chile. Es una industria, quizás la industria que más directo aporta a cada una de las regiones. Ahí el mapa no es antojadizo, la región metropolitana no tiene casinos, y esto es importante, son detalles importantes que se van a discutir para el efecto de la discusión que tenga este proyecto de ley. Ahí están los aportes. Los casinos tienen un impuesto específico cuyo aporte va directamente a las regiones, tanto a los municipios como a los gobiernos regionales. Estas son algunas de las cifras de lo que ha aportado esta industria en el último tiempo. Empleos directos también, y obviamente genera un dinamismo en las regiones con las visitas que se generan habitualmente en estos espacios. ¿Por qué existimos? Esto es importante también para la discusión que se tenga. La ley 19995 se dicta básicamente por 3 propósitos: uniformar la regulación, porque antes habían casinos municipales y pasaron a este régimen de casinos concesionados. También para recaudar impuestos, por supuesto, pero también lo más importante, que yo creo que es clave tenerlo aquí claro, es que genera un polo de desarrollo turístico en las regiones, ¿ya? Y aquí yo puse algunas de las cifras de lo que genera esta industria de casinos, que no es solamente un espacio para ir a jugar, sino que son hoteles, son salas de espectáculos, hay restaurantes, cafeterías, spa, y también todo lo que son centros de convenciones y obviamente museos, teatros, cine, y esto no es antojadizo.
Aquí un detalle: durante la pandemia, obviamente, la industria artística se vio muy alicaída y los casinos fueron un escenario importante para poder reactivar todo lo que es el mundo artístico nacional. Entonces, aquí solamente destacar turismo nacional, gastronomía y los artistas nacionales. Como contexto, aquí se da... Ese era el contexto de la industria, pero hoy día estamos en una realidad específica. Hay una realidad que es importante detenerse aquí para poder tener como antecedente a la discusión. ¿Ya? Hoy día vemos que hay dos mercados paralelos que están funcionando en una misma industria, pero con tratos muy distintos, ¿ya? Y esto hay que tenerlo claro para cuando vayamos a discutir en detalle cada uno de los artículos del proyecto, ¿ya? Tenemos un mercado legal en donde estamos los casinos, también está la polla, está la lotería y están los hipódromos, y hay un mercado ilegal de las apuestas ilegales, ¿ya? Aquí yo lo puse en paralelo porque efectivamente durante la pandemia hubo un quiebre muy grande en estos dos mercados. Con la pandemia, obviamente los casinos, yo aquí hablo precisamente por los casinos, estuvieron cerrados incluso más de 17 meses. Como saben, los casinos se concesionan por una cantidad de años, por lo tanto, tener cerrado más de un año es un desmedro importante para la licitación que ellos optaron. Se preguntó si los casinos, por esta situación de pandemia, podían operar plataformas online, y obviamente la autoridad fue muy enfática y categórica y dijo que no se podía, porque en Chile esto era ilegal y los casinos lo tenían prohibido, ¿ya? Generándose obviamente el desmedro completo para esta industria. Y por otro lado, los casinos obviamente tuvieron que mantener sus condiciones de pago como estaba estipulado. Pero tenemos en paralelo esta otra industria de juegos online, que al igual que muchas otras industrias, obviamente la gente se volcó hacia la digitalización de todos los servicios, pero claro, aquí en un ambiente en donde el juego no estaba permitido, afloraron muchísimas plataformas, en algún minuto se llegaron a contar hasta 900 plataformas, y obviamente aquí sin ningún control, sin ningún resguardo, ni de quiénes ingresaron, ni de los recursos de dónde venían, ni las formas de juego. O sea, aquí había un descontrol. Hay un descontrol completo en esta industria, ¿ya? Frente a esa realidad, yo asumí hace más o menos un año y medio y empezamos un peregrinar por las distintas autoridades para ver qué podíamos hacer. La verdad que ahí pusimos una lista de varias de las autoridades de gobierno y otras autoridades también, en donde hicimos visible esta situación y nos encontramos con varias cosas. Primero, desconocimiento, cosa que nos activó bastante como asociación y fuimos bien claros en poner este tema sobre la mesa. Muchos ni siquiera sabían que estas plataformas eran ilegales, por lo tanto nosotros fuimos claros y lo visibilizamos. Hay harto en medios de prensa. Después, poca disposición de muchas de las autoridades, como diciendo esto es un problema menor, por lo tanto el gasto de hacer algo versus el beneficio de lo que me trae es menor. También mucha ausencia de facultades. Si bien otras que sí sabían que esto era ilegal, decían, mis facultades llegan hasta acá, yo no puedo hacer nada más. Y eso, obviamente, todas estas faltas de herramientas, a nosotros nos generó una señal de alerta grande. Y hemos estado trabajando durante el año y medio casi que lleva esta discusión, tanto en la Cámara de Diputados como ahora, visibilizando estos temas, ¿ya? Y así llegamos a la discusión, en donde hoy día nosotros es muy importante decir que acá vemos una oportunidad, ¿ya? Mucho se habló de que los casinos se oponen a esta ley, pero la verdad es que no. Nosotros, o sea, de partida, esto es una oportunidad para Chile. Es importante que Chile tenga una ley moderna, acorde a los tiempos, porque efectivamente esto es una realidad que no solamente la vivimos en Chile, sino que se vive en todas partes del mundo. Las plataformas online penetraron ya, o sea, es una realidad. Por lo tanto, no podemos, como dirían, tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, tenemos una oportunidad para hacer algo bueno, una ley moderna para Chile que incorpore estas vanguardias y que se haga cargo de esta digitalización y estas nuevas tecnologías. Por otro lado, también está en sintonía con todo lo que está pasando en los mercados ya más maduros. Europa tiene regulación súper definida hace más de 10 años, han ido y vuelto con varios ejercicios de cómo ser más eficientes en el control de estas plataformas. Hay muchas experiencias muy interesantes ahí. Estados Unidos
quizá es uno de los que está más a la vanguardia en este tema, en cómo controlar estas plataformas de juego. Y por otro lado, en América Latina nos estamos quedando un poco atrás porque Colombia ya tiene, Argentina tiene ley, Brasil y Perú ya están en un reglamento y también con la experiencia que hemos visto afuera, Latinoamérica se ve como un mercado en general, por lo tanto es importante que vayamos también en línea con lo que están haciendo otros países, que están controlando esto, lo están regulando y le están poniendo un marco para que puedan operar, ¿ya? Y por último, vemos una oportunidad porque se hace cargo de la situación actual, que yo creo que es la peor que podemos estar, en donde tenemos una ley que impide que uno se opere en plataforma, una ley que dice que esto es ilegal, pero finalmente no hay nadie que regule porque la ilegalidad y las plataformas están operando como a diestra y siniestra. Entonces, creemos que esto es una oportunidad que se podría hacer cargo de esta situación. Ahora, esto tiene riesgos y efectivamente tiene altos riesgos de que se genere una ley, pero que la ley no pueda combatir el juego, ¿ya? Y eso lo vemos y lo podemos hablar con conocimiento de causa porque hoy día existe una ley también para el juego físico y así todo el juego físico no ha sido combatido de la forma en que debe ser combatido porque hoy día es casi absurdo y es incluso, hay más tragamonedas físicas, tragamonedas ilegales que los tragamonedas que están dentro de los casinos. Entonces, esto es una realidad. Por lo tanto, si esta ley efectivamente no combate estos 4 puntos que están y no resuelve bien estos 4 puntos que se ponen aquí, que se explicitan, yo creo que vamos a hacer una ley muerta, ¿ya? Entonces, aquí es clave concentrarse en que realmente pueda combatir, sea efectivo en el juego ilegal, que pueda prevenir el lavado de activos, que tenga un resguardo adecuado de los datos personales. Aquí es muy importante, el senador lo sabe, y la protección de personas vulnerables, o sea, tanto niños, que obviamente hayan los controles adecuados para que los niños no puedan ingresar a las plataformas, niños y adolescentes me refiero, o personas vulnerables en que puedan tener ciertas condiciones de adicción al juego y que también estén bloqueados de cierta forma para poder acceder, ¿ya? Entonces, esos son los riesgos que nosotros vemos y que hay que estar muy atentos. En cuanto al proyecto en particular, y aquí ya entrando en materia de lo que cuáles son las observaciones de la industria frente al proyecto. La tributación aquí se ha hablado harto, nosotros hemos seguido todas las sesiones que ha tenido esta sesión y quizá este es uno de los puntos más claves en el cómo se va a llevar la discusión, ¿ya? Acá, como saben, como todo, aquí tiene que haber un justo equilibrio y existen modelos económicos y yo sé que aquí se los han compartido, nosotros no vamos a entrar en detalle en eso, pero tiene que haber una estructura tributaria que sea clave para que permita combatir el juego ilegal, pero que también sea clave para fomentar una competencia sana y equilibrada, ¿ya? Entonces aquí hay que aunar varios intereses, los recaudatorios, pero también obviamente los de resguardo, los de control, y eso es clave, y obviamente que no se generen distorsiones de mercado antojadizos, ¿ya? Y aquí hay un par de puntos que a nosotros nos preocupan especialmente, ¿ya? Porque vemos que existen inconsistencias con esta ley y con la otra ley, con la ley de casino, ¿ya? Primero, se quiere grabar el juego, se quiere poner un 1% para grabar el juego responsable, que obviamente parece muy bien para aquellos que no tienen hoy día definido su carga tributaria, pero nosotros aquí alertamos unos puntos. Este impuesto no cumple con los fines propuestos, principalmente porque la recaudación aquí no va a ir directo a combatir este problema, que nosotros sabemos que es un problema, nos hacemos cargo del problema, somos conscientes de eso, pero si la recaudación no va directo al fin que se requiere, vemos que es contraproducente. Y aquí solamente poner en ojo dos puntos. Nosotros hemos tratado de conversar con Salud y Educación y ellos no se han involucrado para nada en este proyecto. Por lo tanto, vemos con harto riesgo y nos preocupa de que se quiera subir los impuestos a los casinos, y ya voy a entrar en eso, para dedicar a una política de juego responsable cuando aquellos que son los encargados de generar estas políticas
a nivel nacional, que son las entidades competentes como salud y educación, no han estado involucrados en esta discusión, y no porque no se les haya convocado, sino que porque hoy día para ellos esto no es una prioridad. Es entendible, pero efectivamente eso no es justificable, ¿ya? Por otro lado, vemos que es un impuesto discriminatorio, porque se le cobra a las nuevas plataformas, porque este proyecto las viene a regular, se le cobra a los casinos, pero deja fuera la lotería y a la polla. Y aquí yo no es que quiera a ellos sumarlos ni nada, porque de hecho nosotros trabajamos con la polla en la Corporación de Juego Responsable y nos hacemos cargo a nivel privado de esto, pero ¿por qué se le grava a las nuevas plataformas, que entiendo que es su nueva ley, y a los casinos, que nosotros ya tenemos una ley con nuestro sistema impositivo, pero se deja fuera la lotería y a la polla? Entonces vemos que aquí hay un tema discriminatorio en ese sentido. En tercer punto, y esto sí lo hemos conversado directamente con la SSJ, así que yo me hago cargo acá, es que la dificultad de administrar estos recursos es muy difícil, ¿ya? Acá nosotros, y no nos pasa solo con esto, nos pasa con otros gastos, que son gastos que se pueden descontar del IVA, pero finalmente cuando van al Servicio de Impuesto Interno hay diferencias de opinión y de como de análisis de los reglamentos, por lo tanto, hay muchas veces que estos gastos son rechazados. Entonces, aquí vemos que va a haber un riesgo en cómo se van a administrar estos recursos que se dicen que son usados para juego responsable, pero finalmente puede ser que no sean descontados en el impuesto específico, ¿ya? Y por último, es un cambio en las reglas del juego porque aumenta la carga tributaria a una industria que ya licitó, que ya tenía sus condiciones de una carga de impuesto alto, o sea, los casinos cuando licitaron, y de hecho la última licitación fue hace un año, cuando licitaron ellos sabían que tenían que pagar una oferta económica en función a cierta estructura tributaria. Y ellos se ganaron esa oferta económica por 15 años con los impuestos del 20% específico, más el IVA, más el impuesto de entrada. Entonces ahora se les viene a subir un impuesto de un 1%, de una forma arbitraria, cuando ya ellos ya echaron, o sea, ya están corriendo con unas condiciones específicas. Y aquí me quiero detener no solamente en eso, sino que también decir que las experiencias internacionales muestran que este tema lo lideran las empresas privadas de casinos o de aquellos de juegos que tienen. Nosotros hoy día tenemos una corporación de juego responsable, somos parte de la corporación, participamos ahí con la polla, con la Asociación de Jugadores en Terapia, tenemos un grupo en el que trabajamos y nos hacemos cargo de este tema. Por lo tanto, considerar un 1% adicional para algo que ya nos hacemos cargo y que se va a entregar al Estado, o sea, puede ser perverso porque te obligaría a nosotros o a no hacer la forma privada, que es la más eficiente y que llega directo a los jugadores con problemas, y dejárselo al Estado, un Estado que hoy día vemos que no tiene hoy día no tiene la disposición para enfrentarlo. Por mucho que se hable de una política de juego responsable, que se va a crear y todo, pero hoy día no está creada, por lo tanto lo vemos con riesgo, ¿ya? Paso al segundo punto de los impuestos que nos preocupan, que es el impuesto al 0,07 UTM por ingreso a las salas de juego. Y aquí es un tema que yo aquí quiero apelar a que los senadores regionales, aquí este impuesto pierde un poco su objetivo central, ¿ya? Cuando se creó la ley en el 2005, se puso este impuesto para inhibir el ingreso de las personas a las salas de casinos de juego, para controlar en cierta forma el juego desmedido, ¿ya? Resulta que con esta nueva ley, obviamente el juego va a estar abierto a quien sea, donde sea, en cualquier lugar. Por lo tanto, tener un impuesto que te grave la entrada a un casino, cuando yo puedo prender mi teléfono y estoy directamente jugando el mismo juego con los mismos riesgos, me queda como inconsistente en el objetivo, ¿ya? En ese sentido, mantener este impuesto carece un poco de fundamento y también es contrario con otras cosas como las bonificaciones que se están proponiendo en el proyecto de ley, en donde yo en una plataforma puedo ingresar y me están ofreciendo más encima una bonificación adicional a lo que yo quiera apostar. Por lo tanto,
tengo muchos más incentivos para jugar en mi propio teléfono, más que ir a un casino que está estudiado y comprobado que además es no solamente para ir a jugar, sino que es para ir a entretenerse, y además el casino en sí funciona o hace el efecto disuasor en el tema del juego, porque uno va con más personas, después está jugando un rato, después puede ir a comer, después vuelve, está con familia, está con gente. Es distinto al juego directamente en las plataformas. Y por último, también vemos que perjudica directo al aporte regional y al turismo, porque si yo soy de Santiago, tengo que pescar el auto y ir a un casino, a Monticello o a Rinconada. Si yo estoy en regiones, si yo estoy en Viña, puedo ir al casino, pero si me van a cobrar impuestos, me van a cobrar la entrada, de repente yo me quedo en mi casa y juego directamente en el teléfono. Entonces, va a haber un desmedro quizás en el ingreso de las personas o en las visitas, ¿ya? A contrario, Censo, entonces, eso, si se eliminara el proyecto, quiere decir que no cobrarían entrada. O sea, pueden haber mecanismos. A ver, en las plataformas se está evaluando poner una membresía, que yo por un año tengo una membresía para entrar a una plataforma. Quizás en los casinos podría ser lo mismo, quizás no de 007, habría que ver cuál sería el monto, pero tener una membresía en donde si yo quiero ir al casino de Viña, ¿ah? Claro, que yo pueda pagar esa membresía una vez al año y durante el año puedo ir y entrar. Aquí hay dos cosas, porque en los casinos también hay locales y hay otros que son muy de turismo. Entonces, el turista va a pagar igual la misma entrada, porque va a ir una vez a Pucón, va a ir otra vez a Los Ángeles, va a ir otra vez a Calama, donde sea, y va a pagar las entradas siempre. Pero la persona de la región que le gusta ir al casino y que lo ve como un evento social y va con sus amigos, y como eran los casinos municipales originalmente, él puede tener una membresía y entrar al casino habitualmente, ¿ya? Antes se hacía así, los casinos municipales eran así. Entonces, aquí vemos un tema que arbitrariamente se están tratando una misma industria de formas muy distintas, ¿ya? Entonces, por eso lo queremos poner sobre la mesa. Bueno, y eso es lo último que puse también, aun cuando, porque también estaba esta indicación a las plataformas que se les podría ingresar esta membresía anual y ahí habría que ver cómo quedara, porque sigue siendo discriminatorio que una persona pague el impuesto cada vez que entra al casino versus una persona que pague una membresía una vez al año por entrar en una plataforma. ¿Bien? En cuanto a temas de competitividad, sí. ¿Cuánto queda cuántas páginas le quedan? Porque estamos como bien. 3 láminas. Tres láminas. Esperemos las 3 láminas y hacemos las preguntas. Ya. Entonces, competitividad. Aquí es muy importante que el proyecto reconozca los derechos de los operadores que ya están legalmente establecidos y no cambie las condiciones por las que ya licitaron y obtuvieron su licencia. ¿Me salté una? No, ahí estoy bien. Ya. Entonces, aquí 3 puntos. Aquí solamente para exponerlo. Con este proyecto hay una pérdida de exclusividad de explotar los juegos de casino, ¿ya? Y esto es una realidad. Aquí nosotros no tenemos nada que hacer. Consideramos que esto es parte de la digitalización, de los avances, las nuevas tecnologías. O sea, efectivamente aquí los casinos sí pierden su exclusividad al explotar los juegos de casino. Hoy día las plataformas obviamente lo van a poder operar. Lotería y Polla mantienen y las carreras de hipódromos también mantienen sus monopolios, no así los casinos. Pero aquí también hay un tema importante que hay que reconocer, es que no solamente los casinos están perdiendo la exclusividad en los juegos de casino, sino también una condición por la que ellos licitaron y pagaron, que es la exclusividad territorial, ¿ya? O sea, cada casino en sus condiciones licitó por ser el único oferente de estos servicios en una región a 70 kilómetros de distancia. Obviamente que con esto se pierde, ¿ya? Y lo tenemos súper claro y es para tenerlo en antecedentes, ¿ya? En ese sentido es muy importante que de alguna forma podamos competir de igual a igual con las plataformas, y aquí está, por ejemplo, los objetos de apuesta. Que el catálogo de juegos sea similar en las plataformas y los casinos. Ya hoy día los casinos tienen una norma muy estricta
en qué pueden ofrecer y qué no pueden ofrecer dentro de sus salas de casino. Esto en cierta forma se flexibiliza con el proyecto, pero igual queda bastante rígido. Entonces yo aquí quiero como apelar a que efectivamente se flexibilice para dar cabida a objetos que incluso hoy día en esta mesa no los consideramos, pero que sí, esto es muy dinámica esta industria, todos los días se están inventando juegos distintos, formas distintas, por lo tanto que eso también sea considerado no solo para las plataformas, sino que los casinos también lo puedan ofrecer. Y por último, que esto sea una competencia leal, porque hasta el día de hoy hemos sido, esta industria ha sido víctima de una competencia bastante desleal en la forma en que se está dando, y que cuando ya entre en vigor esta ley se aseguren las condiciones de mercado para que aquellos nuevos oferentes, ya sean casinos establecidos o nuevas plataformas que vengan de afuera y que hoy día no han entrado a Chile porque ellos solamente operan en mercados regulados, entren en las mismas condiciones. Acá esto es súper claro porque el negocio de las plataformas es un negocio de bases de datos. O sea, si yo ya estuve operando en la ilegalidad durante 1 año y medio, 2 años o 3 años, yo hoy día tengo una base gigante de clientes a los que yo llego. Entonces, obviamente, a un proveedor nuevo entra en desventaja al estar de cero y competir de igual a igual con aquellos que han operado de forma ilegal. Por lo tanto, ahí hay varias medidas que se han estudiado y que están comprobadas internacionalmente de que funcionan para poder asegurar esta competencia leal. Y por último, el tema del cumplimiento, y esto es último, pero es quizás lo más importante, que para que esta ley sea clara, o sea, sea exitosa, tenemos que tener 3 conceptos bien claros. O sea, uno, que no haya duda de qué es lo que es el juego ilegal, los vamos a ver acá, definiciones y juegos de azar, que no haya duda y que no hayan diferencias en las distintas leyes, porque hoy día estamos hablando de la ley de plataforma, está la ley de casinos que la modifica, pero también está la ley que crea el subsistema de inteligencia económica, y ahí también se mete el juego ilegal como base de delito. Entonces, tenemos que ser súper conscientes en que si queremos realmente perseguir el juego ilegal, los conceptos tienen que ser uniformes en todas las leyes. En algunas partes se habla de loterías como juegos, en otras partes se habla de juegos de azar, entonces eso tiene que tener una consistencia para que nos permita realmente combatir el juego ilegal. Las facultades de la SCJ, que yo creo que ella también ya lo expuso acá, ella es la responsable de combatir y fiscalizar el juego, pero hoy día no tiene las condiciones, las herramientas, ni la capacidad ni técnica ni humana para realmente perseguirlo. Por lo tanto, esta ley tiene que tener todas las condiciones para que le permita a ella no solo fiscalizar los casinos o las plataformas que estén con licencia, sino que todo el juego ilegal, aquello que no está contemplado dentro de hoy día de sus ámbitos de acción. Y por último, las sanciones penales y medidas contra las plataformas ilegales, y esto es clave porque hoy día dentro del peregrinar que hicimos el Ministerio Público no considera estos delitos del juego ilegal como como algo grave para perseguir, y eso nos ha sido muy difícil. O sea, incluso en tribunales las causas se están desestimando porque no hay argumentos claros para poder perseguir el juego como delito. Así que eso también es importante y lo dejo aquí escrito. Eso es. Muchas gracias, Cecilia Valdés, que es la representante presidenta de la Asociación de Casinos de Juegos. No sé si quiere complementar algo, Juan Sebastián, o esperamos las preguntas directamente. ¿Quiere complementar? Muchas gracias. No, solo dar las gracias, decir que estamos abiertos a recibir todas las respuestas y reiterar lo que decía Cecilia respecto de la importancia de las sanciones penales, pero también respecto del cumplimiento, que es un elemento clave para que esta ley cumpla su función. Como cuando estuvo el Ejecutivo acá, siempre ha señalado que efectivamente el juego es ilegal y que la razón de legislar y legalizar esto tiene como trasfondo y como objetivo quizás más importante incluso que el recaudatorio, el poder tener buenas herramientas de cumplimiento. Y ahí el proyecto nos parece que tiene algunos problemas y unas inconsistencias que estaremos felices de discutir con la comisión. Muchas gracias, Juan Sebastián. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas. Yo como antesala decir que
para nosotros era sumamente importante, y cuando se habla de circunstancia o de este caso, en este preciso caso de ilegal, yo creo que la ley regula a propósito de lo que establece el Código Civil claramente cuando se trata de un juego de azar, cuando se trata de un juego de destreza, y hay una norma ahí madre que un poco es la que encamina o de cierta manera genera un elemento de base para entenderlo, y creo que eso obviamente obedece a que nosotros hayamos tenido la intención de invitar a civilistas destacados, entre ellos el profesor Daniel Peña y Lillo, que lamentablemente no pudo asistir, pero está pendiente aquello. Yo creo que es súper relevante generar para lo que viene una consistencia tal que nos permita finalmente tener a lo mejor o alcanzar una suerte de acuerdo si esto es efectivamente así o no, y un marco también regulatorio que permita revisar todo lo que hay. Sin duda, cuando aquí se nos menciona que algo que nosotros constatamos y hemos sido muy persistentes en el sentido de decir, hay muchos casinos de juego ilegales en todas las comunas de Chile, y efectivamente hay más máquinas de juego que si juntáramos todos los casinos y todos los sistemas que hay. Entonces creo que ahí hay una falencia que entiendo igual se está discutiendo. Pero yo solo señalar, y me quedo al pendiente en dos cosas. Primero, en cuanto a la distribución de los recursos, cómo operan ustedes, y ese 1% lo decía adelante el senador Rojo de Ors, respecto al número de apuestas, a las utilidades de ustedes, cómo se entiende esa contribución del 1% que hoy día propone el proyecto. Segundo, el tema de los menores. O sea, ¿ustedes manejan algún dato de incidencia que tenga la minoría de edad? Yo entiendo que están impedidos de entrar a los casinos, más no a los lugares aledaños a los casinos, restaurantes, hoteles y demás. Entonces, si hay algún dato o referencia respecto al impacto que esto provoca en los menores, y lo mismo le digo a Macarena, que probablemente nos pueda ayudar desde la lotería, en este caso desde la Polla. Y obviamente cómo se contrapone aquello a medidas de resguardo, porque yo creo que el juego responsable básicamente está dado respecto a las personas que no tienen a lo mejor psicológicamente o humanamente un criterio formado, y estamos hablando de menores de edad, que pueden tener acceso libre a cualquier plataforma. Entonces, en eso, a ver si tienen algo que decirnos. Yo me quedo ahí, ofrezco la palabra. El senador Eduardo me había pedido usted la palabra a propósito de las preguntas. Gracias, Presidenta. Bueno, primero saludar a nuestros invitados, agradecerles su presentación. Yo tengo una pregunta bien específica y después dos un poco más abiertas. La venta, esto es una materia quizás contable, pero la venta en los casinos es la magnitud de las apuestas o lo que entra al final del día. Y si el 1% de que estamos hablando, este royalty, ¿sobre qué base se está cobrando? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo entiendo que existen varios países en que las plataformas están reguladas, sin embargo, por distintos motivos, por ejemplo, quizás, y ahí empieza la pregunta, ciertos niveles de impuestos pueden quizás llegar a ser tan altos que por mucho que tú los regulas, igual se genera un porcentaje y se genera... Entonces, la pregunta es si ustedes con experiencia comparada nos pueden decir sobre niveles de impuestos o ciertas condiciones que permiten que fuera de la regulación se mantengan de estos casos de apuesta. A mí me gustaría su opinión. Y lo tercero es que usted muy bien puso ahí en su lámina de riesgo la protección de personas vulnerables. Me gustaría saber qué cifras tiene, qué porcentaje, quiénes son y cómo podemos ayudar con eso en materias que puedan estar dentro de la ley. Okay, gracias, senador Eduardo. Senador Gustavo Sangüesa y luego senador Pío. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. Quizá el juego en las plataformas ya está instalado, pero eso también tiene un efecto en la venta propia de los casinos que están autorizados. ¿Ustedes tienen dimensionado cuál es el porcentaje de esa baja? Porque eso también implica que hay una baja en la recaudación de impuestos por parte del Estado y lo que va a los municipios y a los gobiernos regionales. Y también si ustedes tienen dimensionado el cómo, porque una de las cosas que se ha hablado aquí es cómo si esta ley no trae una forma efectiva de poder perseguir a aquellos que van a seguir operando o que van a tratar de operar por fuera del marco legal,
porque es una situación que también pasa con los casinos que hay en todas las comunas de nuestro país, desde la máquina que está en un negocio hasta algunos que son literalmente igual al interior de cualquier casino, y eso ha habido, y por lo que desprendo de su presentación, desde el Ministerio Público no hay como una voluntad de ir a perseguir efectivamente esas instalaciones. Y hemos visto que muchos municipios tratan a través de ordenanza. Yo fui concejal de Chillán y me acuerdo que dejamos hecha la ordenanza para impedir el funcionamiento, pero al final hay una acción que es reiterativa, que lo cierran, lo clausuran, a la semana rompen los sellos, sigue funcionando. Entonces no hemos logrado efectivamente tener una política que permita erradicarlo. Es mucho más fácil a través de una plataforma poder intencionar la manera de vulnerar el sistema. Entonces, desde el punto de vista legislativo, ¿cómo ven ustedes, cómo se puede establecer condiciones para que efectivamente exista una persecución penal respecto a aquellos que evaden la ley o que van a actuar de manera ilegal? Bien, muchas gracias, senador Sangüesa. Gracias. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer la presentación de Cecilia. Señalar que tenemos que legislar respecto a algo que todavía no conocemos muy bien, el mundo digital. ¿Por qué? Si hacemos un paralelo entre el mundo físico y no del juego, el comercio establecido y el comercio ambulante. El comercio establecido cumple todas las reglas, paga los impuestos, tiene leyes sociales. El comercio ambulante no paga nada, se toma un lugar y no tiene leyes sociales. O sea, tenemos un problema entre lo formalizado y lo no formalizado. Ese es básicamente el para poder entenderlo. Pero en el mundo digital no hay personas vulnerables que tengan que tomar un espacio en la calle. Lo que hay son empresas que lo único que quieren es lucro, entonces, y grandes. Entonces, no nos perdamos. Aquí no hay necesidad de darle un espacio a una toma digital a aquellos que no quieren cumplir las reglas. Y las reglas en el mundo digital tienen que ser más claras, más precisas, porque lo permiten. Y ahí vienen las preguntas ahora de las otras industrias. Hay dos temas que son esenciales. Primero, es la capacidad del Estado de bloquear los IP de aquellos que no están autorizados a operar, al menos dentro de las redes del territorio nacional. O sea, hay blacklist, existe alguna forma para poder evitar que quién debiera estar a cargo, cómo se actualizan, qué es lo que se está haciendo. Y lo segundo, el acceso. Usted, Presidenta, hablaba de los menores. Resulta que los menores hoy falsean su identidad para ingresar a las redes sociales. Las redes sociales permiten a los 13 años. Bueno, en la época nuestra, los niños de 12 años pedían y mentían por un año. Hoy la UNICEF nos dice que a los 9 años están ingresando. O sea, están mintiendo a los 9 a los 13. Estamos generando generaciones mentirosas. ¿Y por qué? Porque no tenemos una identidad digital de Estado. Y cuando me refiero de Estado, algo que tenga total certeza jurídica del acceso de la persona. Equivale al pasaporte que tiene la visa para poder entrar a un país. La identidad digital del Estado tiene que tener segundos y terceros factores de autenticación, tiene que comprobarse contra algo, usa la biometría y uno sabe que es exactamente la persona. Entonces eso impediría que los niños, por ejemplo, ingresen porque tendrían que usar la identidad del Estado. Entonces también preguntar no solo por el tema de los bloqueos, los blacklists, sino que también con qué tipo de identidades, porque hasta ahora a las plataformas se ingresa con credenciales, que es un nombre de usuario, un mail, un nick, un root y una clave. Da lo mismo, puede ser uno cualquiera. Por eso las niñas y los niños lo falsean, porque hay credenciales, no hay identidades digitales. Entonces también saber si tienen alguna experiencia de legislación comparada a otros países donde tengan métodos más robustos para asegurar la identidad de las personas que ingresan. Eso sería, Presidenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. Senador Saavedra, ¿alguna consulta? Un poco complementario a lo que el senador Sangüesa planteaba. Este proyecto, la evaluación o el enfoque que ustedes le dan, impediría el mayor o cómo contribuye a controlar este mercado ilegal, este mercado que aflora en términos digitales, porque ese es el problema que tenemos.
no está en otra parte y es bien complejo impedirlo por ahora. Ya habrá alguna fórmula que tenemos que encontrarlo y esa la tenemos que hacer entre todos porque los efectos en la sociedad son devastadores. Hay mucha gente que, también lo hemos dicho acá, que juega, pero que después por poder tener recursos recurre a los prestamistas ilegales. O sea, hay otra parte de esta cadena que no es de valor, pero bueno, está ahí. Es de terror. Pero no, sí, es que ocurre y están los prestamistas, sobre todo, son extranjeros. Entonces después esto deriva en actos delictuales y situaciones que las estamos viviendo con mucho dramatismo en el país. Eso por un lado. Y lo otro, porque la lotería tiene un fin, un propósito, que la recaudación es aportativa a la Universidad de Concepción, a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica y a otras instituciones filantrópicas que tienen fines, que no tienen fines de lucro. Entonces, hay un matiz de diferencia respecto de lo que son las otras casas de juego, que es tal cual, no es que la lotería no lo sea. Lo que pasa es que los resultados de la recaudación tienen direccionamientos distintos respecto de fines que son más altruistas respecto de esto. A lo mejor ir por ese camino, ya sé lo de los casinos, fui alcalde de Talcahuano, así que ahí está el casino, y créanme que fue un aliciente bastante interesante desde el punto de vista financiero para el presupuesto escuálido de los municipios siempre. Entonces, ayuda mucho, sobre todo porque es para obra, y ayuda muchísimo. Entonces, pero tenemos este problema de el juego, la ludopatía y lo que ustedes plantean, cómo es el abordaje respecto de la relación con otros ministerios, que tiene que ver con educación y salud, como usted muy bien lo mencionó, porque esto tiene claro derivadas respecto a ese punto. Entonces, ¿cómo ustedes están planteando ese tipo de relación y cuál sería el enfoque que debiera tener entonces el proyecto para que tuviera cabida iniciativas que quedaran después establecidas en la ley? Porque si no queda, esto es derecho público además, no va a ser, si no está escrito no se va a cumplir, ¿no? Sí, yo quiero agregar dos consultas bien cortas pero precisas. ¿Hay algún límite a la apuesta de las personas cuando ingresan al casino diario? Eso quisiera saber. Y lo segundo era, ¿han visto ustedes un impacto a propósito del juego en línea que pueden haber medido en este tiempo respecto a la recaudación como casinos en general? Porque yo también, al igual que el senador Saavedra, en mi región tenemos un casino, la región de Ñuble. Entonces, muchas de las regiones queríamos tener casinos porque efectivamente genera, ¿cierto?, un aporte adicional que iba direccionado a los recursos regionales. Entonces, creo que eso también es un elemento a tener a la vista en lo que significa el impacto económico. Tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, voy a ir respondiendo todas las preguntas que aquí se hicieron, quizás no en orden, pero para tratar de abordarlo todo. A ver, primero, el impacto en las regiones hoy día no está medido. Lo que pasa es que también estamos en un momento muy complejo porque tuvimos pandemia en donde los casinos estuvieron completamente cerrados. Igual que el turismo, ha sido muy difícil de reactivar, ha sido una reactivación lenta, por lo tanto es difícil. Recién este año, quizás los últimos resultados del 2023 podemos compararlos con el 2019, entonces es difícil revisar en función de eso cómo ha afectado el tema de las plataformas. Nosotros siempre decimos que son dos industrias, o sea, que es una misma industria que ofrece los productos de forma distinta, pero hoy día en Chile no hay forma de saber la competencia que pueden haber. Pueden ser a ratos complementarias, a ratos obviamente opuesta y competencia, pero en Chile no tenemos mediciones claras por ahora. En cuanto a otros temas, límite de apuesta a las personas, no. Cada persona puede apostar, pero sí los casinos están obligados a informar ciertas actividades y ciertos montos de apuesta. O sea, si hay una apuesta muy grande, los casinos deben informar a la UAF
porque pueden ser actividades sospechosas, ¿ya? Pero entonces yo puedo apostar lo que quiera, el monto que sea, solo ustedes tienen el deber de informar, digamos. O sea, la apuesta es sin límite. Es sin límite, es sin límite. Tiene que estar... Pero si quiero apostar 20 millones no me hacen ningún problema, No, o sea... Cuando se le haga el seguimiento. ¿Ah? Claro, efectivamente. Y ahí sí, de hecho nosotros hemos conversado con la UAF y una de las industrias que más le aporta para prevenir el lavado de activos son los casinos. O sea, tenemos una línea directa y muy buena complementariedad en ese sentido. Así que eso dos. El tema, lo que me decía el senador Piu, es muy importante el tema de la identidad digital. O sea, vemos que hoy día Estados Unidos está demandado por Facebook, o sea, está demandado por los usuarios, los padres de niños que han usado Facebook por el uso descontrolado de la red. O sea, esto no, de verdad que no sabemos a dónde puede llegar en ese nivel. O sea, efectivamente los niños están entrando sin control a las redes, llegan y pescan el teléfono del papá y con la huella digital ya están jugando. Incluso es peor, o sea, hay muchos adultos que juegan con los niños en los partidos, o sea, no existe esa conciencia y nosotros eso sí lo medimos. Hicimos un estudio el año pasado de consumo, de hábito de consumo en medios digitales y había un 4% de las personas encuestadas que reconocía que habían jugado con menores de edad. O sea, el 4% está reconociéndolo, no sabemos cuánto no lo reconoce. ¿Ah? O sea, sabemos que existe ese porcentaje de gente que lo hace, no sé si por desconocimiento o por no tener conciencia de la gravedad de esto. Como yo les decía, nosotros trabajamos en la Corporación de Juego Responsable con la AJUTER, que es la Asociación de Jugadores en Terapia, en donde está liderada por una psicóloga y han hecho ellos varios estudios dentro de la corporación en donde se mide el riesgo y antes, cuando alguien me preguntó por la cantidad de personas vulnerables, antes de tener conciencia de toda la digitalización, en general era un 1% de personas que estaban con más disposición a tener riesgos de ludopatía, como cualquier adicción. Hoy día eso ha aumentado hasta un 8%, básicamente por el consumo de las pantallas, de la digitalización. Perdón la interrupción. Sí. ¿Cómo se entiende la ludopatía así en sencillo? Es una adicción al juego. No, entendemos que es una adicción al juego, Así pero es. ¿en qué Y se mide. circunstancia, en qué jugar, cuántas veces al día, qué sé yo, en términos prácticos? Yo no sé, y ahí yo sugiero invitar a la psicóloga, que es la que tiene los detalles de estos estudios de prevalencia. Yo no sé en verdad cómo miden esa versión al juego, porque finalmente es igual que las adicciones a... Claro, que uno puede tomar y uno puede ser alcohólico, uno puede jugar y uno puede tener No entiendo, pero siempre hay unos márgenes generales que uno maneja, digamos, jugar 24 horas, sí. No sé, 5 días a la semana. Sí, así que para ese tema quizás sería bueno considerar ahí a Juter dentro de esto. Otro de las preguntas que se hicieron, bueno, el tema de menores, medidas de resguardo. Obviamente los casinos son súper estrictos en el ingreso, que tienen que presentar los carnets de identidad, si no, obviamente le llegan las penas del infierno, porque estamos súper regulados y fiscalizados. Pero en las plataformas hay algunas formas, hay algunas incluso aplicaciones de otros servicios que a uno le piden sacarse una foto junto con el carnet de identidad y eso hace un reconocimiento facial y eso reconoce si alguien es mayor de edad o no. Hay formas tecnológicas para evitar que los menores de edad puedan acceder. Ahora, esto también es un tema bastante cultural, o sea, es imposible que uno le esté diciendo a un menor de edad que no juegue si hoy día no hay conciencia y hoy día vemos que todos los equipos de fútbol están promocionando a las apuestas deportivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, incluso nosotros también tenemos presentado algunas acciones frente al CONAR, porque incluso en horario abierto, en la televisión abierta, se promocionaban estas mismas plataformas de apuesta. Entonces, estamos buscando cómo controlar el ingreso acá, pero no estamos controlando cómo los difundimos en los menores, ¿ya? Entonces, eso también es un tema importante, porque entiendo que hay otro proyecto de publicidad, pero lo ideal es que obviamente quede todo esto dentro del mismo proyecto para que después no se generen estas distorsiones.
Después, en cuanto a los niveles de impuestos, hay varios estudios, pero nosotros manejamos el mismo que me imagino que haber presentado aquí como antecedentes, porque se presentó en la Comisión de Economía, en donde dice que en ciertos mercados entre el 15 y el 20% de impuesto para una plataforma digital, entendiendo el negocio de las plataformas digitales, es un impuesto adecuado. Nosotros pensamos que hasta un 25, 30 podría ser un impuesto que permitiría controlar bien el flujo entre canalizar aquellos que son ilegales y poder controlarlo. Pero de nuevo, si las plataformas que funcionan en la ilegalidad van a poder seguir anunciando en todas partes, haciendo publicidad, no se les va a controlar, no sacamos nada con tener un 1, un 15 o un 25% de impuestos, porque el incentivo para ellos va a ser lo mismo, porque van a tener en la ilegalidad todos los mismos derechos que si estuviesen en la legalidad. Por lo tanto, no solamente esto hay que verlo como una tasa impositiva, sino que el cumplimiento completo de la ley, porque nosotros decimos, si no se mantienen estos otros puntos, es como una ley sin dientes finalmente, no va a poder efectivamente combatir lo que hoy día estamos buscando, que es regular las plataformas. Entonces, en cuanto a tasa impositiva, más o menos un orden de entre un 20, 25 hasta un 30. Los casinos pagan un 40%, pero pagaban un 40% con la condición de que eran los únicos que podían operar en ese minuto. Hoy día ya no es así y obviamente las condiciones han cambiado. En cuanto a la distribución de los recursos, ese 1% iría... A ver, en el proyecto de ley dice que este 1% uno lo puede descontar de sus ingresos, ¿ya? En cuanto a las acciones que uno pueda estar haciendo por el juego ilegal. No sé, Juan, ahí si tú quieres detallar precisamente la carga impositiva completa. Dale. Sí, dale. Entonces le damos brevemente la Sí, palabra a no, Juan muy Sebastián. brevemente, los últimos dos temas. Efectivamente, el impuesto del 1% sería sobre los ingresos tributables de los casinos, que en el fondo lo que se apuesta menos los premios, que es de la misma manera en que se aplica el impuesto del 20% general que se le da. ¿Mm? Eso es la venta. Exactamente. Exacto, porque todo... Ese es el Royal, sería un 1% sobre eso. Esto en términos de montos, solo respecto de los casinos físicos, hoy día supera los 5.300 millones de pesos, claro, en circunstancias de que el presupuesto de la superintendencia es de 4.800. O sea, cuando Cecilia hablaba de lo complejo que implica el control de esto, uno de los elementos es eso. Habría un presupuesto que es mayor que todo el que tiene, y si a esto le sumamos lo que deberían aportar las plataformas, podríamos estar hablando de 10.000 millones, donde uno los puede descontar de los gastos que hace. Pero dado que el impuesto va a ir a ingresos generales, sino va a ir a un fondo específico para el juego responsable, se generan los incentivos perversos de gastarse todo este dinero en iniciativas que supuestamente van a ir destinadas al juego responsable. Y ahí se genera un montón de problemas respecto de qué entendemos como acciones destinadas a combatir el juego responsable. Ese es otro de los elementos súper importantes, porque ha generado muchos problemas a nivel internacional. Pero de acuerdo a la presentación que hizo el proyecto, hay una orientación efectiva a educar sobre el juego responsable. No está bien delimitado porque va a incentivos generales o a impuestos generales, lo que no descarta que haya también dentro de la programación. Bueno, sería interesante escuchar al Ejecutivo con precisión cuando venga la próxima reunión ese punto, que no es menor, digamos. No, absolutamente, y eso es una de nuestras observaciones al proyecto. Y por último, por último para concluir respecto de las preguntas de los senadores Sangüesa, Piug y Saavedra, por su intermedio, señora Presidenta, respecto del tema del juego ilegal y el juego en línea y su impacto, aquí existen dos grandes mundos. Uno es el juego físico ilegal, básicamente tragamonedas. Si uno va a algunos lugares, algunos municipios en donde hay casinos establecidos, al frente hay un casino ilegal que es mucho más grande.
donde de hecho muchos tienen patentes de entretenimientos electrónicos donde puede entrar un menor de edad, o sea, claro, pero que tienen patentes que habilitarían el ingreso de menores de edad a ese tipo de locales. Claro, a veces tienen un portero que no los deja entrar porque es malo para el negocio, digamos, pero se da ese tipo de... Además de venta de alcohol. Entonces, claro, entonces hay toda una lucha contra el juego físico en donde la asociación viene levantando este tema hace 15 años y efectivamente hay muchos municipios que quieren combatir esto. Pero aquí hay un problema estructural en nuestra legislación porque la vía administrativa se agota y efectivamente no hemos sido capaces de pasar al siguiente paso, que es la vía penal. Nosotros nos reunimos con autoridades del Ministerio Público y derechamente la pena es baja, es mucho trabajo, entonces no es rentable de alguna manera el perseguir este tipo de juegos, pero no meten en esa ecuación todo el esfuerzo y todo el gasto que hacen los municipios que sí quieren combatirlo. Reconocemos también que hay municipios que amparan este tipo de conducta, pero si por lo menos pudiéramos trabajar con los municipios que quieren erradicar esto porque lo ven como un problema de seguridad pública, ya sería un gran avance, y ahí efectivamente las herramientas se quedan cortas, pero eso es juego físico y de alguna manera no tiene que ver con este proyecto. Respecto del proyecto que estamos viendo, y por eso es que Cecilia era muy categórica en el punto, si este proyecto de ley no tiene buenas normas de cumplimiento, no sirve absolutamente de nada, porque no vamos a tener la tasa de canalización, no importa la tasa impositiva. Si seguir operando de manera ilegal no tiene ninguna consecuencia o no tiene ninguna herramienta para hacer cumplir la ley, no vamos a tener ningún objetivo. Y en esto llamamos la atención sobre un punto bien específico. El proyecto de ley tiene un párrafo que es sobre sanciones penales, pero esas sanciones penales son para las personas que desarrollen plataformas no estando autorizadas, tiene que ver con los operadores legales. Hay un aspecto mucho más importante que el título 7 del proyecto, el séptimo, que son las medidas contra las plataformas que operan ilegalmente. Ese es un párrafo que para nosotros es clave dentro del proyecto. En la minuta que les dejamos levantamos algunos aspectos ahí, y ahí es donde nos parece que hay hartas cosas que se tienen que mejorar, porque tenemos que asegurarnos de que la superintendencia efectivamente tenga las facultades, por ejemplo, para bajar plataformas. Hoy día tenemos un fallo de la Corte Suprema de septiembre que ha sido totalmente inútil, donde ordenaba bajar 23 plataformas y el impacto ha sido cero. Porque no están las capacidades ahí para nadie para bajar. Si uno va a Perú, por ejemplo, la autoridad va caminando por la calle y ve que hay una plataforma que ofrece juego, y si no está autorizada, toma el teléfono y en 20 horas está bajada esa plataforma. Entonces, si aquí lo que vamos a tener que hacer es hacer una denuncia, oficiar a Subtel, Subtel va a mandar la información, la plataforma va a decir que en realidad no hace esto. Claro. Entonces, siempre... Y aquí también van a venir los tecnológicos, la gente que sabe estas cosas va a decir, oiga, pero yo le puedo cambiar un carácter. Sí, lo puede hacer, pero de la misma manera en que igual hay evasión de IVA, tenemos muchas normas, pero igual hay evasión. Pero en la medida que no le hagamos nada es mucho más fácil. Por último van a tener que volver a invertir, generar publicidad, por lo menos se lo ponemos difícil. Entonces, esa sección es clave respecto al control de los medios de pago, respecto al control de las plataformas, y también nosotros vemos que hay un espacio hoy día en el Código Penal, en una norma que está eliminando el proyecto de inteligencia económica, por ejemplo, sanciona no solo a los garitos, sino que a la gente que juega. Aquí se podría sancionar tanto penal como tributariamente a las personas que apuestan en plataformas. Hay algunos países, por ejemplo, en donde establecen que las personas que juegan en una plataforma no autorizada, todo lo que ganen va a ser considerado renta, que es un incentivo interesante a la hora de desincentivar este tipo de conductas, o en la medida que los medios de pago bloqueen esos pagos, esos podrían también ser algún tipo de sanción. Entonces, ese es un aspecto que para nosotros es clave dentro del proyecto y que entendemos que se tiene que trabajar para garantizar el cumplimiento final y los objetivos de la ley. Gracias. Gracias. Le vamos a dar brevemente la palabra a Macarena, que ha solicitado. Brevemente, por favor, porque estamos sobre la hora. Sí, lo sé, Presidenta. Bueno, buenos días a todos. Primero, Presidenta, señalar un par de precisiones. Nosotros, al menos como industria, la apoya y la lotería y la industria del juego, nosotros estimamos que ha perdido a raíz del ingreso de las plataformas ilegales aproximadamente un 16%.
ha bajado el juego en los legales por la presencia de los ilegales, entre un 16 y un 22 aproximadamente. Segundo, señalar que no es correcto que nosotros mantenemos nuestros monopolios porque el proyecto nos quita el monopolio histórico que tenemos tanto en experto del pronóstico deportivo y también con los raspes, que lo señala la presidenta de la Asociación de Casinos, Cecilia, pero ahí nosotros perdemos este monopolio histórico que ha tenido la Polla en experto y lo compartimos ahora también con la lotería porque también perdemos ese monopolio que tenemos tanto la lotería como la Polla con el proyecto. Señalar también cosas importantes que efectivamente hay que distinguir las industrias. La Polla y la lotería, como lo decía muy bien el senador Saavedra, son instituciones sin fines de lucro, que todo lo que aportan uno va a las instituciones que ya señaló el senador respecto a la lotería y lo nuestro va al Instituto Nacional del Deporte, como lo señalé, a 11 instituciones de beneficencia y, por cierto, al fisco en su totalidad. Y el resto del mercado son industrias que tienen fines de lucro, que también tienen que aportar al Estado. Cecilia ya manifestó ahí cuáles son los aportes que hacen, y además todo lo que desarrolla el mercado de los casinos físicos, también lo mencionamos. Aquí no solo se le entregó licencia a los casinos físicos para poder proveer juegos, sino que eso iba unido a un tema territorial y de desarrollo turístico en las regiones. Y hoy día, por eso nosotros planteamos el tema de la discusión que se está dando, por lo que estoy viendo, y eso lo agradezco, senadores, la discusión profunda de si vamos a regular estas plataformas, cómo las vamos a regular. El proyecto aborda temas importantes como tiene que ver con la protección de los menores, las listas negras, el juego responsable. Nosotros con la Asociación de Casinos venimos haciendo encuestas y me sumo a la petición que hace Cecilia respecto de que se invite a la doctora encargada de ello, que podría iluminar a los distinguidos senadores respecto de las preguntas que se formulan en cuanto tanto cómo funciona un ludópata, qué ocurre en la cabeza de un ludópata, cómo podemos controlar que los niños efectivamente prevengamos que empecemos a generar inconscientemente niños que van a ser propensos, aunque, como lo decía yo también en mi presentación, nosotros les entregamos a los niños los elementos para que jueguen, les entregamos los elementos tecnológicos. Y los papás muchas veces no nos preocupamos porque vemos que esto no es importante. Lo vemos como una cosa, sí, está jugando cualquier juego. Y de a poco se van enterando que les ha pasado, ya han habido denuncias, que papás terminan denunciando porque el niño agarró la tarjeta de crédito y jugó y nadie controló. Bueno, y esas son cosas que tenemos que abordarlas también, que tenemos que conversarlas y tenemos que ir tratando. Y como lo señalaba, también una cuestión importante, solo respecto de la Polla, que hago hincapié en esto, que lo he dicho en todas las participaciones que he podido tener, que la Polla es distinta al resto, al igual que la lotería. Nosotros somos agencias a la calle y por lo tanto nuestra estructura es diferente. Y si no nos permiten digitalizarnos, si no nos permiten tener todo en nuestras agencias, los raspes digitalizados, etcétera, como lo hemos señalado y lo hemos solicitado, la verdad que también ahí vamos a tener un problema con la existencia, como ya lo dije, de la empresa. Y tenemos hasta aquí nomás, Macarena, porque estamos súper excedidos en el tiempo. Y lo último, Presidenta, si me permite, creo que es bueno entrar en la discusión de la definición que han dado respecto del juego de azar, porque efectivamente tenemos un problema allí, como lo señala la Presidenta de la Asociación de Casinos, importante en nuestra legislación hoy día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que aquí nos quedamos cortos con todas las aristas que se abren. La pregunta de fondo es decir, ¿este proyecto va a tener el alcance que esperamos? Yo creo que nos juegan en contra dos cosas. Primero, la actualización, los datos, las consecuencias tecnológicas, lo decía el senador Piu, no es lo mismo un pasaporte de Estado que tener una credencial anónima, entre comillas, o mentirosa respecto a cómo ingresamos. No sacamos nada de tener un supercontrol si al final del día no vamos a llegar, en definitiva, a generar el alcance que haga de verdad efectivo esa sanción. Lo segundo, hay un vacío legal que tiene que ver con una unificación de criterios legales, jurídicos, que permitan establecer qué es realmente lo legal y qué es realmente lo ilegal. Y para eso creo súper determinante también la visión y más que eso la postura que tome el Ejecutivo.
El Ministerio Público lo tuvimos sentado acá. Decía, yo puedo generar todas las acciones, pero cuando llego a la determinación del delito, digamos, no está tipificado, por tanto, el alcance que tenemos es mínimo y nosotros no nos queda otra que decir ante vacío de la norma, bueno, declaro que no puedo persistir en esa persecución penal. Raya para la suma, creo que es súper interesante a propósito, esa es una cuestión que nos juega en contra y la segunda es el tiempo. El Ejecutivo hoy día le ha señalado suma urgencia. Me encantaría, y hago el llamado a los asesores, tanto al Ministerio de Economía como también al Ministerio de Hacienda, de tener, ojalá cuando se trate de proyectos con suma urgencia, una presencia permanente en este foro. O sea, de verdad cuando uno quiere avanzar bien y sobre seguro. Porque si esta misma discusión la vamos a tener y vamos a hacer la consulta a quien realmente hoy día tiene la voluntad de legislar respecto a este tema, vamos a tener que renovar 10.000 veces la suma urgencia y el objetivo no se va a alcanzar y mientras tanto tenemos todo lo que tenemos operando de manera abierta y pacífica, por decirlo de alguna manera. Sin contar lo que hay detrás de todo esto, que por aquí vamos a hacer el link, pero desde el lavado de dinero, desde todo lo que ustedes quieran, para que voy a extender. Entonces, creo que en ese contexto interesante también es generar un espacio técnico en esta comisión, los asesores están permanentemente acá, en donde podamos agilizar estas miradas. No nos da el tiempo, y creo que es una recomendación que haga el futuro presidente, en una sola comisión, en 2 horas, tratar todos estos temas. Siempre hemos tenido que estar un lunes y creo que es necesario también generar desde el Senado con nuestros asesores el feedback permanente y cómo ir desmenuzando. Y ojalá tener la visión de poder abordarlo más integral posible. No vamos a poder invertir, pero tener desde la legislación acorde, bien precisada, desde lo tecnológico, sin duda, desde lo normativo, desde lo impositivo, desde lo educativo, porque la ludopatía me sorprende, quiero ser muy sincera. Tenemos la superintendente de casino y no tenemos claridad ni nosotros mismos, porque además, dicho sea de paso, no está determinado como una enfermedad en el catálogo de enfermedades que tiene el Ministerio de Salud, entonces, Ministerio de Salud por otro lado. Entonces creo que todo esto lo digo a propósito de que generemos una propuesta que permita avanzar rápido y que ponga algo de estos temas, ojalá, dentro de la integración del proyecto. Sin más, le vamos a dar la palabra para despedir a nuestros invitados y proseguir nosotros con lo administrativo, porque nos toca algo muy importante que hacer, que es elegir al nuevo presidente. Y les voy a pedir a los colegas que podamos, como se dice, posponer 10 minutos, ¿les parece? Antes de eso. Bien, perfecto. Por favor, senador Sangüesa. Es pedirle un informe comparado a la biblioteca. Por lo que se ha mencionado aquí, ya hay legislación en Sudamérica y podemos tener un informe comparado. Gracias, senador. Igual lo solicitamos y lo tenemos, se lo vamos a hacer llegar para que usted lo pueda también. Ahora, perdón, sí. Senador Pío, ¿me había pedido? Ya. Solo agradecer y reiterar la necesidad de urgencia, porque ya llevamos varios años operando de la misma forma y la verdad que no se ha hecho nada. Entonces, ojalá que esto se sesione y se zanje lo más rápido posible, pero de buena forma para poder solucionar todos los problemas. Así que muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto ahí para seguir colaborando. Muy bien, agradecemos entonces a la superintendenta de casino, a Cecilia Valdés, también al gerente general Juan Sebastián Araya y a la distancia también a Macarena Carballo desde Polla ahí presente. Muchas gracias, los liberamos y proseguimos nosotros con lo que nos corresponde administrativamente. Perdón, la asociación, no, la superintendenta vino la semana pasada. Bien. Gracias. Vamos a suspender un minutito para despedir y retomamos para la elección. Reanudamos entonces la sesión. Reanudamos la sesión y corresponde entonces
hacer presente la renuncia que haya efectuado mi calidad de presidenta la semana pasada para someterla a la decisión de ustedes y que en base a los acuerdos administrativos no cabe duda que efectivamente deberá ser aceptada, es lo que corresponde, para luego comenzar la votación y a propuesta, ¿cierto?, de los señores senadores. Antes de aquello, ¿les parece que una vez que ustedes se pronuncien respecto a la renuncia, me den un minuto para despedirme si está es acogida? Ya. Señor secretario, ¿Se parece que sea aceptada por unanimidad? ¿Sí? Entonces, aprobado, fue aceptada la renuncia. Muy bien. Bueno, yo quisiera, antes de dejar esta mesa, agradecer muy profundamente la disposición que han tenido desde los colegas senadores, el senador permanente de la comisión, como ha sido el senador Osandón, el senador Saavedra, el senador Bianchi y el senador Durana. La verdad es que hemos coincidido en que hoy día la Comisión de Economía tiene un quehacer muy relevante, lo que significa sobre todo en este contexto la situación del país. Creo que como Senado siempre hemos estado dispuestos a discutir temas de fondo y no ha sido menor lo que pudimos avanzar en este periodo que me correspondió ser presidenta de la Comisión de Economía a mucha honra y con mucho orgullo. Tuvimos más de 50 sesiones, de la mano también de lo técnico entre el año 2023 y 2024. Por cierto, el rol que han cumplido nuestros ilustres ciertos secretarios, abogados, como don Pedro Faditz o como Robert Angelbeck, han sido bien importantes, ha sido fundamental, como también el trabajo de nuestros asesores, de todos los asesores de los distintos senadores, en especial Julio Valladares y bueno, el resto que veo por ahí, no me sé su nombre, pero por supuesto todos ellos. Desde los ministerios también, Virginia ha sido una integrante permanente desde el Ministerio de Economía, no así el ministro, que también hay que decirlo, estuvo poco en la Comisión de Economía y yo creo que es algo que lo dijimos públicamente que esperamos se pueda, ¿cierto?, revertir en lo que va de este año. Y por supuesto Hacienda también con la subsecretaria Heidi Werner, que estuvo permanentemente, lo mismo Consuelo Fernández, y también el ministro de Hacienda, que tuvimos ocasión de tenerlo, creo alguna vez, si es que no recuerdo, pero la subsecretaria de todas maneras. Bueno, les decía, más de 50 sesiones donde pudimos avanzar en un lato proyecto que significó la administración anterior y que logramos sacar y que hoy día es ley de la República, fue promulgada el 12 de diciembre del 2023, que es el proyecto que moderniza las compras públicas. Luego avanzamos sobre el proyecto para mejorar el pago a 30 días. Creo que es un gran pendiente. Hoy día la necesidad que tienen, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, de tener su pago en tiempo oportuno, es un elemento que significó un gran trabajo de la Comisión, que todavía está pendiente. La inclusión de las municipalidades es un punto que no se ha podido resolver como propuesta, porque efectivamente ellos tienen una autonomía financiera y es difícil de repente enlazar desde el Ejecutivo cómo se hace efectivo ese pago en ese tiempo. Pese a que, dado los estudios, las municipalidades con más bajos ingresos son los que pagan más oportunamente, y no las de altos ingresos. Raya para la suma. Pendiente ese proyecto. Por cierto, avanzamos y creo que ahí hubo también una transversalidad, y sobre todo en el primer trámite que logramos despachar, que es el proyecto que crea el registro de la deuda consolidada, en cómo se unifica todas aquellas deudas que tenemos los chilenos y chilenas, y que sea un registro único que no dependa solo del comercio o de las entidades privadas que manejan estos datos. Creo que ahí el Estado entra también en una posibilidad de acceder a un registro público que es de costo cero para los usuarios y que obviamente significa también un elemento a tener a la vista a la hora de adquirir un crédito o sujetarse a alguna prestación. Lo tercero o cuarto ya, el proyecto para exigir a los proveedores, ¿cierto?, de telefonía móviles y otros poder publicar en sus plataformas las ofertas de manera permanente. Es un proyecto que también votamos en general y en particular si mal no recuerdo, en esta comisión. Proyecto que regula el desarrollo de la puesta en línea, lo que estamos hoy día
siendo discutido y que yo creo, como todos ustedes, que también requiere una tramitación rápida, que es un compromiso que logramos dentro de lo posible abordar. Por último, nos hicimos cargo también de la situación económica, no solo post pandemia, sino que también a propósito de los incendios forestales de febrero del año 2023 y las inundaciones que también tuvimos todos, particularmente la región de Ñuble, la región del Maule, la región de O'Higgins, en donde pudimos también, de la mano del Ministerio de Economía, generar no solo los diagnósticos y tener acceso a ellos, sino algunas propuestas en materia económica, principalmente en nuestras regiones. Yo con mucho agradecimiento quiero destacar el rol que tuvo el ministro Grau a propósito de los viñateros en mi región, donde se logró a través de Cercotec y a través del Ministerio de Economía proyectos y planes especiales para los viñateros, que es algo que también aborda y que es necesidad de la séptima región y también, por cierto, en la sexta región. El tema de la situación de los productores de huevos, que lo vimos también en febrero, si mal no recuerdo, del año 2023, y por supuesto la situación de los acereros en Huachipato. Algo que caló profundo en las regiones, particularmente Biobío, en donde se logró tener hoy día la posibilidad de intervenir en esta comisión, antidistorsiones, que ha tomado algunas medidas y que obviamente fue materia, y también tuvimos el espacio para recoger esa demanda y esa necesidad por parte de los acereros y también la industria asociada de la región del Biobío. Bueno, no más que agradecer, como ya decía, la disposición, el honor que he tenido de poder dirigir esta comisión, y bueno, como cada uno de los que llegamos acá, nos vamos con la mejor disposición también para seguir. Voy a ser integrante de esta comisión, por lo que nos va a permitir seguir viéndonos las caras, discutiendo con altura de miras y con estándares que desde la norma logremos también cambiar vía, generar respaldo, sobre todo a no solo a los más vulnerables, sino que también a los emprendedores que miran desde siempre, desde las plataformas, también las discusiones que se generan en la sala de esta comisión. Así que gracias también a la gente de tecnología, de informática, que nos hace llegar a tantas personas. Así que sin más, muchas gracias y vamos a proceder entonces a la elección del nuevo presidente. Ya. Ya, a ver. La entrega de un reconocimiento además por toda la gran tarea que usted ha desarrollado, que lo tengan en un lugar destacado de su oficina o en su casa, que es la campana de la dirección y de la presidencia. Voy a seguir metiendo ruido, dice, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ahí la retiro, A ver si suena. Ya, muchas gracias. Bueno, procedamos entonces, agradecida de este símbolo, que significa que ojalá haya siempre presente una mujer en todas las comisiones, ¿eh? Y si no, tocar las campanas, hace ruido. Muy bien. Bueno, procedemos entonces a la elección del futuro presidente. Señor secretario. Sí. Claro, corresponde ahora proceder a la elección del nuevo presidente de la Comisión de Economía. Hago presente que en este momento hay 4 integrantes de la comisión, porque no hemos recibido el cambio del senador Osantón, que lo va a reemplazar el senador Piu. Solamente eso es como un dato que hay que informar previamente. En primer lugar, hay que proponer entonces la persona que sería, por respecto a la cual van a proceder a elegir. Una pregunta previa. Igualmente la sesión de hoy está convocada para elegir al presidente. Sí. Entiendo que quien reemplace al senador, que no es miembro permanente, tiene la misma disposición, el mismo derecho a elegir. Por tanto, se entenderá que votan los 5 igualmente, ¿cierto? Porque si está el reemplazo... No está el cambio, no está el reemplazo. No está el reemplazo. No está el reemplazo. Perdón. Por eso, pero hay 4 senadores. Perdón, pero es que esto es importante, porque si él vino a reemplazar al senador por la sesión, independiente que no sea permanente, igualmente lo habilita para votar. No. Sí, pues. No, es que no ha llegado el reemplazo. No llegó de ninguno de los dos. No.
Perfecto. Entonces, Por eso para el son 4 caso, senadores habrían solo integrantes 4 de la senadores. Sí, como asistentes, sí. Eso no impide, señor secretario, Que se indíquenos pueda bien, votar. que se pueda votar y que se pueda elegir. Perfectamente se puede votar. Por eso yo estoy haciendo presente que en este momento la comisión tiene 4 integrantes titulares. El Ya, senador y Santón la otra no pregunta, ¿no hay disposición en contrario de los senadores de Renovación Nacional para proceder a la votación? No hay. Perfecto. está. Entonces, ¿quién Senador Sangüesa iba Senador a... Sangüesa va a Yo proponer? quiero proponer al senador Rojo Edwards. Entonces, senador Saavedra, ¿cómo vota? Voy a votar a favor, porque además los acuerdos obligan y dignifican esta función como en la política. Senador Sangüesa, usted. A favor. Senador Edwards. Senador Edwards. No, yo a favor y agradecido por los votos en apoyo de la Senado. Senadora Carvajal. Igualmente, manifestar que engrandece al Senado a quienes somos parte del cumplir la palabra. Nunca ha estado en duda que no solo los senadores del PPE, sino en mi calidad también de jefa de bancada de PPE, estamos por aprobar y sobre todo hacer fuerza del compromiso de los acuerdos sin veto de ninguna naturaleza y ojalá eso quedara marcado a fuego siempre. Las competencias, la exposición y los derechos que tenemos en las bancadas, sobre todo en un espacio tan relevante como el Senado, deben siempre estar sobre nuestros intereses individuales. Y por tanto, en consecuencia, voto a favor de la nominación a presidente del senador Rojo Edwards. Entonces, el resultado de la elección fue elegido por unanimidad de los 4 senadores integrantes de la comisión, el senador Rojo Edwards, como presidente de la Comisión de Economía. Muy bien, le damos el espacio entonces para que dé unas palabras. Sí, me parece. Sí, ahí. Bueno, yo quería decir un par de palabras. Primero, agradecerle sentidamente. Yo entiendo especialmente cuando hay cruce de oposición y gobierno que se valora mucho el apoyo de todos ustedes, ¿ah? Quiero decir que como presidente espero darle garantías a todos, ¿ah? De verdad, en lo que corresponda a una comisión, tal como lo hizo la presidenta que sale hoy día, a quien yo quiero aprovechar de felicitar. La presidenta sale por la puerta ancha, habiendo hecho una gran labor, así que tiene todo mi reconocimiento y espero poder seguir todas las materias que se han ido realizando y ponerle, por cierto, una impronta propia. También quiero agradecer a la Secretaría por su trabajo, espero hacer el trabajo lo más junto a ustedes posible. Y quiero en general también a los asesores, a los representantes del Ejecutivo, bueno, acá hay también a mi equipo, decirles que como presidente espero, entre otras cosas, legitimar mi trabajo en base a trabajar para que las cosas se hagan de buena manera, dando garantías. Esta legitimación del trabajo se hace con un trabajo institucional, un trabajo inclusivo y en particular también en conjunto con el gobierno. Mi intención es poder trabajar lo más posible con el gobierno. Acá hay una agenda también que está predeterminada, que tenemos que sacar adelante, no solamente plataformas, tenemos pago a 30 días, vamos a tener permisología, que está muy incorporado también con productividad, y ojalá que tengamos muchos otros proyectos que poder tratar durante el año. Voy a hacer un solo comentario más a nivel general. De lo que me ha tocado por lo menos ver qué está pasando en Chile con tasas de crecimiento bajo, tenemos un problema de desempleo, los permisos de construcción están a niveles de hace varias décadas atrás. Hay un problema claramente que nosotros tenemos, no solamente que podremos discutir los niveles de impuestos, pero también en la productividad de los chilenos y en los permisos que se están otorgando. El reclamo número 1 que hace el sector productivo de Chile es la dificultad y la duda que tiene cada vez que llega a otorgar un permiso o lo que sea, o toda la cantidad de permisos que hay para finalmente tener inversiones. Y por lo tanto, lo que nosotros podamos hacer
en esta comisión creo que tiene un impacto muy grande en Chile en este momento. Y por lo tanto, creo que nosotros tenemos que, como se ha dicho, realmente creer que podemos hacer un cambio para mejor en Chile, especialmente en esa circunstancia. Ese es el espíritu, por lo menos, que yo tengo, y no me cabe ninguna duda que es compartido, es entender la relevancia que un buen trabajo esta Comisión de Economía podría tener en el bienestar de muchísimos chilenos que hoy día quizás podrían tener mejores condiciones y que no se las estamos entregando, quizás por mejoras que se requieren hacer. Así que yo les agradezco mucho el apoyo y espero estar a la altura de sus expectativas y bueno, y que viva Chile y que viva la Comisión de Economía. No puedo terminar de otra manera. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esto se levanta. Muchas gracias.